Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexandra Aristizábal, psicóloga del Centro Esencia. Les doy la bienvenida a este live que vamos a abordar en este día sobre la ansiedad. Les presento a mi compañera. Bueno, Alexa, mi nombre y bueno, queridos pacientes y seguidores de Esencia, mi nombre es Betsabe. También soy psicóloga aquí en el Centro Psicológico Esencia y bueno, les damos a todos la bienvenida y sé que el tema que vamos a trabajar hoy va a ser de gran ayuda para cada uno de ustedes. Así es, como dice Betsa, yo sé que es un tema que realmente les ha generado a ustedes mucha inquietud, que también les ha generado como esa capacidad de poderse conectar y decir, bueno, vamos a sacar este espacio del almuerzo, que quizás muchos están en ese momento de almuerzo, que quieren profundizar sobre este tema y que realmente nos va a ayudar muchísimo a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido desde el área clínica y que quizás también en su vida cotidiana también han tenido ciertas experiencias y ciertas vivencias de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué te parece, Betsa, si de pronto empezamos a profundizar un poco sobre el tema, sobre todo las causas? Mucha gente se pregunta, pero doctora, ¿pero por qué yo tengo tanta ansiedad? ¿Por qué me preocupo excesivamente por las cosas? ¿Cierto? Y quizás muchos de nosotros, hay que empezar a decir algo bien importante y también para todos los seguidores, estamos como en un ciclo donde nos preocupamos excesivamente por todo. De hecho, los estudios científicos demuestran que el 90% de las cosas que les preocupamos generalmente nunca suceden. Imagínense ustedes lo paradójico también de lo que generalmente nosotros interpretamos. Pero también vemos que aparte de que estamos en el ciclo de la ansiedad, también estamos en el ciclo donde la depresión abunda demasiado. Sobre todo estos dos trastornos son muy conocidos a nivel mundial, pero vemos que efectivamente la ansiedad en sus causas tiene un origen muy específico, sobre todo porque también es multicausal. No podemos decir que se debe a esto, que se debe solamente por un motivo y ya, sino que realmente tiene muchas causas. Digamos que una de ellas, Betsa, también son orígenes genéticos, ¿cierto? Hay familiares que posiblemente, yo he conocido así algunos pacientes, tienen familiares, padres que de pronto también por su crianza, por el aprendizaje, eran muy ansiosos. Entonces las personas en su modelo de aprendizaje también esas conductas ansiosas las empezaron a repetir a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando uno ve a los papás preocupados continua e innecesariamente, eso puede generar también que la información que me llegue del exterior yo la vea también como si fuera algo amenazante para mí. También, Betsa, digamos que de alguna forma, no sé si te ha pasado con algunos pacientes que también hemos encontrado que está muy asociado a traumas, ¿cierto? Que genera también como ciertos síntomas de estrés muy fuertes y muy agudos, que esa sintomatología se empieza a exacerbar, incluso ciertos rasgos de personalidad, que también generan en la persona cierta ansiedad, sobre todo si de pronto son muy dependientes o si de pronto en algún momento tienen alguna situación que sienten que se les sale del control, por ejemplo, cuando tienen una personalidad muy obsesiva, que son muy rígidos, muy normativos, y efectivamente vemos que la ansiedad como tal es una estructura muy rígida. ¿Por qué? Porque se asocia con dos cosas, con lo que no podemos controlar y con lo que no podemos predecir. Totalmente, Alexa, muy bien. Hay algo que sucede y como decía Alexa ahorita, desde nuestra infancia podemos venir teniendo patrones incluso de ansiedad. En estos niños, por ejemplo, que son sobreprotegidos por sus padres, que se les transmite ese miedo de pensar que hay riesgos en todos lados. Entonces se crean niños muy inseguros, entonces de adultos cuando nos vamos a enfrentar a unas nuevas situaciones, al entorno laboral, a un trabajo, en fin, comenzamos a experimentar esa ansiedad o a determinadas situaciones en nuestra vida que sea nueva para nosotros, ¿cierto? Porque incluso en nuestra infancia pues no logramos como tener como esas estrategias de afrontamiento que son importantes para enfrentarnos a nuestro día a día. Y sabemos, Alexa, pues que estamos, aparte de lo que nombraste ahorita, también estamos en una sociedad que es exigente y va súper rápido, entonces estamos preocupados por el rendimiento, estamos preocupados por hacer las cosas de la mejor manera, como tú dices, querer como estar más adelantados, como querer controlar las cosas, nos llenamos de incertidumbres, aspectos que nos comienza a generar pues como todo ese tipo de ansiedad, ¿cierto? Y a raíz pues como también, como decía ahorita Alexa, de esos traumas de nuestra infancia que a veces nos creamos esos temores
y esas vivencias nos llevan a perpetuarlas a lo largo de nuestra vida y aplicarlas en diferentes momentos. De hecho, prosiguiendo con lo que Betsa dice, hay algo bien importante, que la ansiedad también tiene un origen significativo, y es sobre todo cuando hay abuso de drogas y de alcohol. Totalmente. ¿Cierto? En ese sentido, hay personas que también pueden tener como esa prevalencia a la ansiedad. Y por supuesto, situaciones a las que la persona se enfrenta muy estresantes. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy bonita de trabajar en una línea de emergencia. Y fue bien interesante porque saber todo lo que la pandemia implicó a nivel actual para la persona, en su entorno familiar, en su entorno académico, en su entorno también afectivo, eso empezó a detonar una cantidad de síntomas, que la fatiga, que la alteración del sueño, que también tratando el tema pues ya como de los síntomas, ¿cierto? Entonces fatiga crónica, personas que tienen insomnio, entonces los pacientes se llegan y te dicen, doctora, es que no puedo conciliar el sueño, o sea, me levanto a cualquier hora o me cuesta muchísimo acostarme a una hora fija, entonces tienen un sueño totalmente intermitente. Por ejemplo, también vemos a pacientes que espasmos musculares, ¿cierto? Que sus músculos son totalmente tensionados, exactamente. Otra cosa que también vamos a ver mucho en la ansiedad es, por ejemplo, cuando la persona tiene una preocupación excesiva. O sea, a nivel cognitivo, eso es una característica muy importante para que ustedes también determinen qué puede ser una preocupación y qué puede ser ansiedad, porque hay que decir algo, el miedo es natural, ¿cierto? Porque es que uno va a decir, venga doctora, pero yo cómo sé si tengo ansiedad, ¿cierto? Realmente el miedo, como nosotros sabemos que estamos ante una situación de peligro, tiene una función muy adaptativa, ¿verdad? Porque es una sensación de alerta. Si yo sé que estoy en un escenario donde hay un animal salvaje que me va a comer, yo por lo menos reacciono, ¿verdad? Y que hay algo realmente amenazante. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? En la ansiedad nosotros tenemos generalmente pensamientos anticipatorios a la amenaza. Pero ¿qué pasa, Betsa? Como nos hemos dado cuenta en la terapia, generalmente esa amenaza no es real. Total. Entonces yo a mis pacientes les digo algo así, como que en vez de ver un gatico, vemos un león en todo, ¿cierto? Y entonces nos imaginamos el peor escenario, catastrofizamos todo, cuando realmente esto en el fondo quizás no es tan magnificado y tan catastrófico como lo estamos viendo. No, y algo muy importante aclarar esa parte, Alexa, porque hay una ansiedad funcional y una ansiedad no funcional, ¿cierto? De alguna forma, todos en algún momento sufrimos determinado grado de ansiedad cuando nos enfrentamos a alguna situación. Por eso es importante tenerlo claro, porque no vamos a patologizar pues todo. Entonces me genera ansiedad de enfrentarme a un examen de la universidad, entonces tengo un cuadro ansioso, tengo un trastorno de ansiedad. No, ¿cierto? Hay unas ansiedades funcionales, por ejemplo, yo en algunos momentos con los pacientes les pongo un ejemplo. Si tú te dicen, no, bueno, mañana tienes que hacer un examen, ¿cierto? O presentar una exposición en la universidad, inmediatamente se dispara toda esa parte fisiológica y eso te impulsa a ti a preparar, a estudiar, a ver videos, a leer tus apuntes, a llamar a la amiga que quizás te explique eso que no entendiste y vas, aunque tienes temores, te genera angustia, enfrentas esa situación. Cuando empiezas a hacer disfuncionar, cuando ya empieza a evitar, cuando caemos en la parte evitativa, decir no, yo no voy a ir, incluso tendemos a somatizar eso, nos enfermamos, muchos les da vómito, se afectan pues como en la parte de la pues afectación en la parte del estómago, en fin, una cantidad de cosas. ¿Y por qué? Porque se enfocan muchas veces en pensamientos, aparte pues de los anticipatorios, también en la parte del rendimiento, es decir, no voy a ser capaz, esto me voy a equivocar, voy a cometer errores. Entonces nos enfocamos más como en la forma en que nos pueden ver a nosotros, que nos lleva a sobrepasar esa ansiedad, a que realmente prepararnos para eso. Entonces es disfuncional cuando empieza a inhabilitarnos en muchas cosas, ¿cierto? Cuando en un trabajo nos dicen, ve, te vamos a ascender y tú como ya temes de pronto enfrentarte, no, pierdes esa oportunidad por el temor a no ser capaz, pero de alguna forma sentimos y experimentamos esa ansiedad, pero es desde esa parte funcional que nos va a impulsar a hacer esas cosas nuevas, a buscar, a indagar, en fin. Y el miedo es funcional. No nos imaginemos una persona sin miedo, o sea, no sobreviviríamos, mejor dicho, ni los primeros años de nuestra vida o un mes, no sobreviviríamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda para la supervivencia, ¿cierto?
Entonces, pues Alexa, dentro de los síntomas, pues como que decía Alexa, sabemos que los pensamientos juegan un papel fundamental en esta parte, porque muchas veces algo que no es tan, ¿cómo decirlo? O sea, como tan grande, por decirlo así, lo vemos de una forma, maximizamos como ese miedo, y eso también nos lleva a generar angustia, ¿cierto? Entonces juega un papel fundamental esa parte de nuestros pensamientos. De hecho, Elsa, con lo que tú dices, como generalmente son pensamientos anticipatorios, ¿cierto? Ya el hecho de anticiparnos a lo peor no está solucionando el problema, nos está generando uno mayor, partiendo de algo bien interesante, y es que como tal, lo que pasa no es el problema real, sino cómo lo estamos interpretando. Entonces digamos que todos nosotros tenemos como si fueran dos tipos de sistemas, como un sistema que genera las ideas de nuestro cerebro. Entonces si por ejemplo yo estoy cocinando algo, ¿cierto? Unos frijoles, digamos en este sentido que estamos aquí en Antioquia, entonces yo estoy cocinando unos frijoles y resulta que Betsabe me dice, Alexa, se te están quemando los frijoles. Entonces yo inmediatamente de manera creativa voy a tratar de resolver el problema. Entonces, por ejemplo, listo, apago el fogón, lo bajo, ya si yo que está totalmente quemado, pues bueno, monto otros o cambio de sopa. Entonces ahí trato de resolver mi problema de forma creativa. Pero también está el otro sistema, que es un sistema que detecta el peligro. Entonces, por ejemplo, como les decíamos ahorita, hay una alerta que es real, cuando hay una amenaza real. Listo, si el fogón se está prendiendo y se está incendiando en la cocina, yo inmediatamente digo, qué susto, qué peligro, venga, reduzcamos pues como el riesgo. Pero cuando vemos que realmente la amenaza no es tan grande como lo estamos viendo en ese momento, tratamos de resolver el problema. Eso pasa con la ansiedad. En la ansiedad, como esa alerta es falsa, esa alarma es falsa, es como si se llamara, una vez un profesor decía algo muy lindo, se llama el gran asustador. Es como, tiene una función muy importante en tu vida, hacerte creer que algo es amenazante. Esa es la función de la ansiedad en tu vida, hacerte creer que algo es amenazante. Y por supuesto, ya hablamos a nivel cognitivo, es decir, a nivel de nuestro pensamiento, pensamientos anticipatorios, incluso a veces vuelven como una vaquita, como rumiaciones, ¿cierto? Como así algo que uno no puede controlar, que la persona es así desprovista de todo y que realmente eso la empieza a bloquear un montón. Incluso a nivel biológico hay una psiquiatra que les vamos a recomendar mucho para que ustedes sepan de las charlas de ella, se llama Marian Rojas Estapé, es una psiquiatra española muy buena. Ella explica algo muy interesante y es que nosotros producimos una hormona, que es la hormona del cortisol, la hormona del estrés. ¿Qué pasa con ello? En niveles normales es un excelente antiinflamatorio cuando lo tenemos bien regulado. De hecho, por eso algunos pacientes cuando ya tienen una ansiedad mucho más profunda, hay algunos que se hacen exámenes clínicos, paraclínicos, ¿cierto? Para que les revisen también como la tiroides y todas estas cosas, porque a veces puede haber una afectación orgánica, que de hecho puede generar también otros síndromes clínicos. Por ejemplo, Alexandra, entonces si yo en este momento estoy muy angustiada, pero entonces ¿por qué me está pasando esto? Posiblemente porque, como dice la psiquiatra, estamos intoxicados de cortisol. ¿Qué indica esto? Que estamos produciendo más cortisol de lo que normalmente deberíamos producir. Entonces, por ejemplo, cuando esto se afectan tres procesos, sobre todo a nivel biológico: la concentración, la memoria y el sueño. Y por eso no le ha pasado, incluso cuando uno está muy preocupado, incluso los pacientes lo describen. No, Alexa, es que estoy tratando de concentrarme, pero no puedo, o sea, estoy pensando en el futuro, porque la ansiedad es como, diríamos así, exceso de futuro, ¿cierto? Estamos anticipándonos en el tiempo futuro. Entonces, claro, efectivamente, el no dormir cuesta bastante cuando uno está muy ansioso, el concentrarnos también, y la memoria. Entonces son pacientes como que te dicen, ay, ¿yo qué iba a decir? Como que lo tengo en la punta de la lengua, pero no, estoy como desconcentrada en ese sentido, y empieza a afectar un poco también como su desempeño cotidiano. Entonces, eso es muy importante saberlo. Como segundo, ya a nivel emocional, lo que estamos describiendo, el mismo miedo, la angustia y la preocupación. Que quiero enfatizar algo aquí en la preocupación. La preocupación es, por así decirlo, como diría un autor, el mal de nuestros días. Y nos enseñaron que preocuparnos estaba mal. O sea, realmente el preocuparnos también tiene una funcionalidad, como Elsa decía. O sea, a veces el yo estar inquieta por algo está bien, pero hay que mirar en qué manera es funcional y adaptativo para mi vida. Es decir, si yo tengo que exponer algo frente a 200 personas, es natural que me preocupe, ¿cierto? Como que yo diga, Dios mío, ¿qué voy a hacer frente a esto? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Será que me va
va a ir bien, qué herramientas tengo. Pero pensemos en algo, aparte de preocuparme, puedo planear, ¿cierto? Puedo planear el escenario, teniendo en cuenta que no lo puedo controlar todo, pero que realmente la preocupación no es el problema, sino cómo lo gestionemos, que eso es bien interesante. Y Betsa también decía un punto bien clave en el manejo de la ansiedad, y es que generalmente hay algo a nivel de la conducta, sobre todo también con el cortisol. Cuando estamos intoxicados de cortisol, los pacientes tienden mucho a aislarse socialmente, como estar retraídos, como que no quiero compartir con nadie, quiero quedarme solo, no quiero nadie como que esté encima de mí, que esté dialogando conmigo. Entonces, para que vayamos como identificando ese tipo de cosas. Y por supuesto, a nivel también de la conducta, nos va a pasar algo bien interesante, y es que la evitación es la estrategia por excelencia de la ansiedad. Entonces, la persona que, por ejemplo, tiene un miedo a montarse al ascensor o a un avión, entonces, digamos, como que lo invitan y dicen, no, mejor yo no voy. Entonces uno dice, ay, tan bueno, qué fresquito y qué tranquilidad la que siento que me salvé esta vez. Pero la pregunta que yo hago a mis pacientes, y que me imagino que Betsa también lo ha podido abordar así de esa forma, es, listo, el no enfrentarte a la situación te soluciona el problema. No, ¿cierto que no? ¿Qué hizo? Lo perpetúa, incluso lo puede agudizar. Entonces miren que realmente la evitación es la conducta que va a mantener la ansiedad totalmente. Entonces para eso se recomienda también mucho exponernos, ¿cierto? Que ya vamos a profundizar un poco sobre este tema. Así es, Alexia, es muy importante. Una de las estrategias de afrontamiento es evitar, ¿cierto? Cuanto evitamos que aquello que tenemos tanto, por ejemplo, que decía Alexia, y uno también empieza a evaluar los costos-beneficios, ¿cierto? Por lo menos si yo digo, bueno, ese ascensor me voy a quedar encerrado, mejor dicho, muy a morir allá adentro, porque tendemos pues a ser muy catastróficos en esa parte. Y yo, si no me detengo a pensar, digo, bueno, realmente cuántas personas han muerto en el ascensor, cuántas personas se han caído, y uno dice, bueno, realmente pues no hay evidencia de que eso haya pasado, pero sin embargo yo mantengo ese miedo. Si yo mantengo ese miedo, ¿cuál es la información que le estoy mandando de pronto a todo mi ser, a mi parte, a mis respuestas, por decirlo así? Decir, no te vas a montar allá porque vas a correr peligro. Y como estamos en pro de preservar, o sea, preservarnos del daño, de cualquier cosa, entonces cuando yo me expongo y digo, bueno, realmente vamos a mirar si realmente esto que estoy pensando es tan cierto como lo estoy imaginando, y me monto, subo y bajo, y realmente cada vez que me expongo a ese evento que tanto temo, la ansiedad va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ese nivel de credibilidad, o sea, de credibilidad en cuanto a lo que estoy pensando, realmente va perdiendo como veracidad. Es decir, bueno, realmente pues me he montado 1000 veces y no me he caído, ni me he cerrado, ni me he ahogado, ¿cierto? Y eso pasa mucho también en determinadas situaciones de nuestra vida. Por lo menos hay unos que tienen mucho constante temor a morir y desencadenan, y no es que se monte el bus y me empiezo a ahogar y me voy a morir. Y bueno, ¿cuántas veces te has muerto? A veces le pregunto cuántas veces lo has experimentado y realmente te has muerto. O sea, ¿qué dicen de pronto los médicos si experimentas de pronto un ahogo, por ejemplo, por el calor, en fin, te vas a morir, ¿cierto? Hay alguna condición física que indique que realmente hay una probabilidad de que eso pase, pero realmente no es así. Entonces, cuando el paciente, y me ha tocado pues con algunos, primero unos que son muy hipervigilantes, obviamente el tipo de ansiedad, todas esas sensaciones fisiológicas, entonces si estoy flotando y me está el corazón súper a 1000, entonces ya pienso, no, es que me da un ataque al corazón, me voy a dar un infarto, me voy a morir, pero realmente es una respuesta normal ante la agitación del cuerpo que estoy flotando, ¿cierto? Entonces con eso no vas a flotar, vas a desfocalizarte de esa parte y decir, bueno, realmente por más que lo experimente, pues nunca me ha pasado nada, no me da un infarto, soy súper sana, entonces, en fin, ¿cierto? O de pronto cuando tenemos esos miedos a hablar en público, lo que dice Alexia, si yo nunca me enfrento a eso y digo, bueno, realmente pues tengo nervios, pero ¿cómo sé yo si me voy a equivocar o no me voy a equivocar? Y en el caso de que así pase, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? ¿Cierto? Sin embargo, tiene unos costos. Si yo lo evito, tiene unos costos. Voy a tener que subir unas escaleras, o sea, no voy a utilizar el ascensor, ¿qué? ¿Cierto? Voy a tener que subir unas escaleras. Cada vez que me toque exponer, no lo voy a hacer, entonces voy a sacar malas notas.
o me iban a ascender a un cargo mejor y porque me da miedo manejar pesante no lo voy a hacer. Entonces mire que también tiene unos costos, aunque en ese momento evitarlo minimiza la angustia, pero a la larga pues no va a tener como buenos resultados para mi vida. Entonces el exponerme va a ayudar mucho a que esa ansiedad empiece a disminuir. Obviamente pues es algo que me sobrepasa. Es importante también iniciar una terapia psicológica, ¿cierto? Igual aquí en esencia pues estamos pues, somos especialistas pues como también para ayudarles en esa parte. Entonces cuando yo siento que algo ya dice, no, realmente yo tengo que ir, esto me está sobrepasando, me está desbordando, entonces realmente es importante buscar también esa ayuda profesional. Claro, yo creo que ya en este punto entramos como en esas recomendaciones o pautas. Ustedes dirán, bueno, muy interesante todo eso, pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué se puede hacer al respecto? Digamos que inicialmente se recomiendan dos cosas muy importantes para bajar un poquito el cortisol, digamos como regularlo, ¿cierto? Esta psiquiatra Mariana dice dos cosas bien lindas y dice, una, la actividad física. La actividad física libera endorfinas, que son sustancias químicas que producen placer, o sea, una sensación de tranquilidad, de estabilidad, algo placentero, también ayuda a que se descatastrofice muchos de los escenarios que muchas veces nos preocupan, ¿cierto? También comer bien, tener hábitos de vida saludables, porque a veces también una desregulación a nivel alimenticio también puede generar otras consecuencias a nivel bioquímico que nos terminan afectando también incluso en el procesamiento de nuestra información, ¿verdad? Aparte de eso, también digamos que de la experiencia clínica, siempre, súper importante para el manejo de la ansiedad, yo a mis pacientes les recomiendo mucho que se preparen siempre para lo peor que pueda pasar. ¿Por qué? Porque eso es una visión realista de la situación. Entonces, por ejemplo, Alexa, lo peor que me pueda pasar es que pierda el examen, ¿cierto? Entonces, si yo pierdo el examen, entonces voy a pedirle al profesor que me permita hacer recuperatorio, o voy a hacer un taller de refuerzo, esta actividad, voy a hacer esto otro. Si yo no me preparo, obviamente la ansiedad, esa anticipación excesiva al futuro me va a ganar terreno, por lo cual me va a bloquear para tomar decisiones. Entonces, enfrentarme a ese peor escenario es como si yo me echara herramientas psicológicas en una maletica. Entonces, yo cargo con ella para todas partes. Si me pasa, muy bueno. Ya sé qué voy a hacer, ya estaba planeando, ya tenía preparada la situación. Es decir, no con total control lo que les decíamos ahorita, pero en planear, ¿qué significa? Que si en la preocupación yo solamente anticipo lo negativo, en la planeación anticipo tanto las consecuencias positivas como negativas, porque no todo es tan negro como lo estamos viendo, ¿cierto? Ni tan catastrófico. Y también, algo bien importante es que si no pasa, tú dices, ok, ya tengo aquí las herramientas para cuando esto me suceda. Que es también muy importante dimensionar siempre esa situación desde una perspectiva muy realista, ¿cierto? No catastrófica. ¿En qué sentido? Valorar realmente lo que está pasando desde los argumentos que yo tenga para mirarla desde una perspectiva sobre todo muy objetiva y no que yo diga, es que pasó lo peor, pero ¿qué evidencias tengo yo a favor de eso? Y que también qué evidencias en contra tengo de eso que está pasando. Y creo que también algo bien bonito y bien claro también para nuestro entendimiento es una frase que también es, yo sé que es muy común, pero a uno le cuesta a veces entenderla, y es un día a la vez, vivir el momento presente, ¿cierto? Porque vivir el momento presente, cuando nos encargamos de él, eso nos permite también disfrutar nuestros seres queridos, disfrutar la actividad que estamos haciendo y nos descentraliza de esa preocupación excesiva por el tiempo futuro. No sé si Elsa también quiera compartirnos algunas otras. Sí, ya bueno, como lo decía Alexa ahorita, bueno, bueno, Elsa, perdón. Y en este momento sí que nos puedes ir colocando alguna pregunta que tengan, algo que quieran que les resolvamos. Totalmente, ¿cierto? Una de las estrategias, primero, uno dotar pues de herramientas al paciente porque para que ellos puedan enfrentarse pues a ese momento estresante. Una de ellas, que les mando inicialmente también, aparte pues del ejercicio que me parece súper bueno, los que dice Alexa súper buenos, también hay algo que se llama la respiración diafragmática, ¿cierto? Que es totalmente importante porque cuando estamos muy ansiosos se activa toda esa parte fisiológica que se está preparando pues para responder. Cuando empezamos a tener esta práctica de respiración diafragmática, es como si le mandaran nuevamente esa información al cuerpo diciéndole no, estés tranquilo, o sea, no es tan grave como lo estás planteando, y toda esa actividad empieza a bajar, ¿cierto? Empieza a bajar. Y otra que se llama
relajación progresiva de Jacobson, que es tensionar y distensionar con los grupos musculares, que también nos ayuda, como decía Alex inicialmente, pues la parte muscular se tiende a tensionar especialmente en algunas áreas, entonces también nos va a ayudar muchísimo, y una técnica pues súper buena que nos ayuda en esos momentos pues de mucho estrés, incluso en la noche. Es muy importante eso también, porque nos va a ayudar a conciliar el sueño, a dormir más tranquilos, y también momentos pues como de oración, ¿cierto? Momentos de oración también nos pueden ayudar mucho en esos aspectos. Y bueno, pues esas eran pues como las que tenía pues como para decir, aparte pues como las que dijo Alexa. Y también es muy importante esos pensamientos que no se filtren pues sin antes cuestionarlos, pero realmente esto es así, realmente es tan terrible como me lo estoy imaginando en este momento, porque nos preocupamos por un problema que posiblemente no es que si dentro de 5 años no tengo un trabajo, no, cuando llegue ese momento pues te vas a preocupar por eso, ¿cierto? Entonces aprender a vivir también en este momento y coger pues como todas estas herramientas importantes que les hemos transmitido pues el día de hoy, ¿cierto? Y también creo que otra cosa bien importante es, ante un escenario que nos genere mucha preocupación, mucha ansiedad y mucha angustia, siempre pensar en esa posible acción efectiva, ¿cierto? O sea, qué acciones efectivas puedo utilizar para este momento. Y también algo bien importante, y es que recordar que no todo lo podemos controlar. El control real sobre las cosas no existe, ¿cierto? Porque yo puedo tener preparado algo total y completamente, pero a última hora me cancelaron el viaje, el tiquete se me quedó en la casa, la cédula, y no me dejaron viajar, por ejemplo. Tú sabes que frente a eso, quizás uno puede buscar ciertas herramientas, pero si en la aerolínea te dicen que no se puede, no pudiste viajar. Eso quizás nos da mucha rabia, impotencia, frustración, hasta un ataque de pánico, quién sabe, y a algunas personas les pasará. Pero son cosas que se nos salen de las manos. Entonces, frente a esto, lo más importante es saber que lo que sí podemos hacer es planear estos escenarios con el margen de error de que también puede pasar que fracasemos en algo, de que haya sufrimiento, de que haya dolor, que eso también nos prepara para el aprendizaje y para madurar interiormente. Y creería que también, para finalizar, que aquí nos preguntan, tengo un sobrino adicto a las pantallas, él tiene 19 años, no le gusta salir ni compartir mucho con nadie y últimamente está muy agresivo y contestó con sus padres. Bueno, muchas gracias por contarnos este caso. Pues realmente aquí hay que mirar varias cosas. Primero, creo que es importante un acercamiento, ¿cierto? Un acercamiento pues como a este familiar, preguntarle qué tipo de ayuda quiere, si quiere expresar algo al respecto, porque muchas veces en las familias como que queremos absorber demasiado a la persona, como que ¿por qué le está pasando esto? Pero venga, porque no nos quiere contar, y solemos ser muy invasivos, ¿cierto? Entonces, una de esas estrategias es podernos acercar a esta persona, validar sus emociones, ¿cierto? Expresarle que sentimos y comprendemos lo que le está pasando. Y también, digamos que frente a esto, también puede ser algo bien importante, y es sobre todo que si él necesita ayuda profesional, también brindársela, ¿cierto? Porque quizás con la familia no se habla, sino también con otro profesional que sepa manejar como eso. Y ya la familia, buscar también espacios de contención, si vemos que hay un riesgo de pues, o sea, riesgo suicida, o que ya hay un riesgo de atentar contra su vida, inmediatamente solicitar ayuda, incluso la línea de emergencia de la ciudad, que eso también puede ayudar bastante con ese tipo de personas hasta así. Incluso ya en casos muy graves, también buscar de pronto un centro de rehabilitación cuando ya los síntomas no se pueden controlar, ¿cierto? Ahí también nos hace otra pregunta para finalizar, Betsa. ¿Cuál o la por recomendaciones para manejar la ansiedad, ¿cierto? Ya los que le hemos venido pues dando, obviamente si usted ve en algún momento que te sobrepasa y que es un poco y que te está generando pues disfuncionalidad en tu día a día, importante ir al profesional, ¿cierto? Cuando va al profesional, y lo relaciono con la pregunta anterior, que cuál es el tratamiento, puede ser un tratamiento solamente terapéutico desde la parte psicológica, o también puede ser con tratamiento farmacológico, ¿cierto? Tratamiento por psiquiatría. Y en esta parte, cuando hay que tener muy en cuenta la parte biológica, pero en el caso de las adicciones también hay un componente biológico importante, ¿cierto? Que hay que tener muy en cuenta, y también aprender pues cómo a manejarlo desde la parte terapéutica, ¿cierto? Cuando es una situación que yo digo, bueno,
tengo las herramientas, siento que esto me está generando mucho malestar, no lo puedo sobrellevar. Importante, por eso existe esta profesión pues, como podría decir unos psicólogos, para ir a psicología, y si en algún momento se requiere ir por psiquiatría, también como quitar esos mitos de lado y decir, bueno, realmente si el especialista o el que conoce este tema me lo está sugiriendo, lo voy a tomar porque es para mi bien, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como en esa parte. Si uno ve como una afectación muy significativa, pues como en las áreas de desempeño de uno, que ya el sueño está demasiado alterado, que las rumiaciones y las preocupaciones son muy constantes, inicialmente sería muy aconsejable un proceso psicológico, ¿cierto? Y ya el psicólogo podría valorar si se hace una remisión a psiquiatría, porque la idea tampoco es inmediatamente medicarlos, porque de pronto también se pueden utilizar estrategias para el pensamiento que son más de tipo cognitivo y también conductual, que son de nuestro comportamiento. Entonces sería bien importante hacer como eso. Y también yo creo que Betsa decía algo bien interesante acá, para las personas que sean creyentes y que sean cosas así como muy angustiantes, que son adaptativas, también por ejemplo la oración y la meditación ayuda bastante. Entonces creo que también es encontrar ciertos elementos de nuestra vida personal que también nos puedan contener, ¿cierto? Porque a veces también, como dice la Sagrada Biblia, es algo muy lindo, y creo que es una frase que aplicaría para todos los escenarios: cada día trae su propio afán. Y creo que también ese tipo de cosas, tener como ese tipo de frases que nos ayuden a nosotros también como bajar un poco esa preocupación excesiva que a veces nos inquieta para resolver los problemas, nos puede fortalecer y permitirnos salir adelante. Bueno, les agradecemos por su participación en este live. Aquí queda grabado para que ustedes puedan tener acceso posteriormente, lo puedan compartir con sus familiares, amigos, cercanos, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan un feliz día.